Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a este canal y sobre todo a esta nueva temporada de podcast. Como pudieron ver en el título, este es el primer capítulo de esta temporada. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a una persona extremadamente especial para mí y quien es el autor de esta historia. Álvaro, quien es mi pareja, escribió esta historia antes de conocerme y a los pocos días de haber empezado a hablar, me la envió para saber qué opinaba yo sobre este relato. Sé perfectamente la ilusión que le hace a él que lo traiga al canal y sobre todo que sea el primer capítulo de este nuevo podcast. Cabe aclarar que a mí también me hace muchísima ilusión. Este era uno de mis regalos de cumpleaños que por X o Y razón no había podido publicar anteriormente. Solo me queda decirte, mi amor, que te amo con todo mi corazón, que espero que disfrutes muchísimo esta nueva temporada de podcast, ya que está inspirada en nosotros, en esta historia y en ti. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, te amo, mi amor. Vamos a empezar con esta historia. El relato está inspirado en un personaje que ha perdido su alma y su amor a manos del demonio. Él le arrebató todo cuanto tenía. El personaje es una persona delgada, esquelética, tez pálida y enfermiza, miedosa, loca y trastornada. Natas decidió vender su alma y su amor al diablo, debido a que esto fue lo que requirió de él a cambio de un favor, el amor de una mujer. Después de ello, se da cuenta de lo que realmente quiere, que es volver a tener su alma y su corazón para volver a sentir y amar. Capítulo 1. Del caos a la composición. De los más ardientes fuegos del universo a las más frías aguas del mar, de los vientos huracanados que arrastran la arena a su pasar, de la creación innecesaria de todo a su paso, a una muerte anunciada para cada edad. Juntos dibujan un pasado, un presente y un final. Capítulo 2. La llegada. Natas estaba enamorado de una bella mujer llamada Elama. Ella acababa de llegar al pueblo donde vivía Natas en la época más negra jamás conocida por aquella región. Peste, enfermedades, altercados, hambre y podredumbre inundaban las calles de la ciudad. Los ancianos morían al caer la noche, víctimas de las enfermedades, mientras que los recién nacidos no conseguían sobrevivir a los primeros días, ya que sus madres estaban demasiado débiles como para producir leche. Los cadáveres inundaban con su hedor las calles, los cuerpos se amontonaban en las aceras, y los sanos no daban abasto para cuidar de los enfermos e intentar dar un descanso merecido a los difuntos. Aquella situación era insostenible. La población sabía que su tiempo había llegado, o abandonaban la ciudad o todo el mundo perecería. Natas era un joven con aspecto enfermizo, piel blancuzca y complexión huesuda. Vivía en una pequeña casa que había construido tiempo atrás su padre, algo alejada del pueblo. Lamentablemente, tanto su madre como su padre habían perecido bajo una de las muchas enfermedades que asolaban la ciudad. Como era de esperar, vivía en la inmundicia, comiendo cualquier cosa que pudiera robar, pasando inadvertido entre la población. Era un espectro. Un día llegó a la ciudad un carruaje tirado por 2 caballos blancos tan fuertes y elegantes que cuando aparecieron por las puertas de la ciudad, la población se quedó paralizada por su belleza y su limpieza. Los veían como algo puro, no corrompido. Obviamente no estaban acostumbrados a ver algo así. Nadie llegaba al pueblo desde hacía tiempo, justamente desde que una comitiva de curas apareció trayendo la salvación, pero que pereció en la primera semana en la ciudad. Las últimas palabras que dijo el cura que más consiguió sobrevivir fueron las siguientes: «Estáis malditos, la vida os ha abandonado, nada podrá salvaros».
El carruaje pasó por las calles de un pueblo marchito, dejando un aroma fresco tras su paso, hasta llegar a la plaza donde concurren todas las calles. Cabe decir que nadie estaba al mando del carruaje. Parecía que los caballos habían decidido pararse allí por instinto. Para entonces, un séquito de lo que parecían no muertos se había congregado alrededor de la plaza y miraban al carro con extraña desconfianza. Natas se había colado por entre la muchedumbre y había conseguido llegar hasta enfrente del carro. Tenía curiosidad sobre quién sería el personaje que bajaría del carro y sobre todo de lo que diría. De repente, la puerta del carro se abrió y por ella apareció una mujer joven con un vestido blanco con flores rojas, colgando de los últimos hilos de la prenda. Era una mujer preciosa, con una cabellera larga, lisa y rubia, unos ojos azules como el arroyo que antaño corría por la ciudad y que ahora se había convertido en una corriente lenta de lodo. Sus labios eran finos y de color rojo. Su sonrisa era lo más bonito que había visto ese pueblo en décadas. Era toda una diosa. El silencio solo se apagaba por las toses de la gente y los llantos de los bebés. La mujer paseó su mirada por toda la plaza con esa sonrisa tan angelical y esos ojos tan divinos. Natas se había quedado absorbido por la belleza de aquella joven. Sin duda, nunca había visto a alguien igual. Nadie había visto nunca algo tan divino. Los ojos de la joven se posaron sobre los de Natas y a éste se le heló el corazón. Ella lo miró bondadosamente. Se acercó a él mientras todo el mundo miraba la escena, cogió entre sus blancas manos la cara de Natas y lo besó en la frente. Natas sintió como un soplo de aire fresco y puro el aliento que emanaba de la joven cuando acercaba los labios a su frente, y sintió un calor maternal cuando se posaron en él. Sin duda, esa mujer no era una mujer normal. Natas empezó a sentir en su interior algo que nunca había sentido. Se sentía vivo, capaz de todo, con fuerzas renovadas. Su espíritu estaba limpio, lo sentía. Cuando abrió los ojos, vio a la joven mirándolo con aquella cara bondadosa, con esos ojos que emanaban una luz poderosa. Se giró hacia la muchedumbre que lo miraba como si hubiese sido besado por un ángel. La joven nunca dijo ninguna palabra, solamente escribió su nombre en un papel y se lo dio a una niña andrajosa que la miraba con la boca abierta. La niña leyó en voz alta lo que la joven recién llegada había escrito, y así es como todos se enteraron de que su nombre era El Ama. Capítulo 3. Un soplo de aire fresco. Desde el día que llegó El Ama, el pueblo empezó a llenarse de vida. Las enfermedades empezaron a dar tregua. Los ciudadanos se fueron recuperando de sus dolencias. Cada vez había menos muertes. Por supuesto, la llegada de la joven fue un punto y aparte en la historia de la ciudad, y es que El Ama era algo así como una maga, una curandera, una divinidad nacida de las entrañas de la madre tierra que había decidido rescatar a aquella pobre gente. En su carruaje había traído un brebaje que curaba las enfermedades de los ancianos, de los jóvenes, de las madres, los niños y los bebés. Nadie sabía lo que era, solamente que ella era la portadora de aquella bebida mágica y que gracias a ella el pueblo se iba a salvar. Los días pasaron y el pueblo empezó a florecer de nuevo con fuerzas renovadas. La gente volvió a sus trabajos, empezó a haber comida suficiente para todos. Las calles poco a poco se fueron limpiando de la podredumbre que las asolaba desde hacía tiempo. La ciudad entera cambiaba a pasos agigantados. La gente daba las gracias a El Ama por todo lo que estaba haciendo por ellos, ya que no solo les suministraba aquel extraño brebaje curativo, sino que era la primera en ponerse a trabajar en cualquier cosa que hiciera falta, ya fuese limpiar las calles, el riachuelo, atender a los enfermos que todavía quedaban. Capítulo 4. Amor y odio. Desde el día en que El Ama había aparecido en la ciudad, Natas se había enamorado locamente de ella.
Tenía un ardiente fervor porque los labios de la muchacha volvieran a besarle, porque sus blancas y suaves manos lo volvieran a acariciar, pero era demasiado tímido e introvertido como para apenas acercarse a 5 metros de la joven. Sin embargo, los muchachos de la ciudad se acercaban a el ama y le dedicaban todo tipo de piropos. Sin duda, querían de alguna manera conquistarla. Esto enervaba a Natas más de lo que nada lo había hecho hasta ahora, incluso más que el día de la muerte de su padre y de su madre. Tal era el punto de enfado que empezó a tener pensamientos asesinos hacia los jóvenes que se acercaban a el ama. Llegó el día en que ya no pudo más. La tarde anterior había estado cerca de la joven y, cómo no, una algarabía de jóvenes iban detrás de ella con flores, abalorios y piropos. Uno de los jóvenes consiguió que el ama parara en su tarea. Se fijó en él, se acercó y lo besó en los labios. Después de eso se dio la vuelta y siguió con la tarea que tenía entre manos. Esto irritó tanto a Natas que decidió acabar con la vida de aquel joven esa misma noche. No soportaba la idea de que el ama repartiese besos a la gente. Solo los quería para él. Al llegar la noche, se coló en la casa del joven y le cortó el cuello mientras dormía. Se sintió bien, aliviado. Era un pretendiente menos en el camino por conseguir a el ama. A la mañana siguiente, la madre del muchacho salió enloquecida de la casa gritando que su hijo había sido asesinado, reclamando justicia. Nadie sabía nada, ni había visto nada. Nadie habló mientras los amigos del joven sacaban el cuerpo y lo enterraban al lado de la tumba de su padre, mientras las cuencas de los ojos de Natas miraban al vacío y su mente se trasladaba al recuerdo de los labios de el ama. De repente, el ama apareció en el funeral, se arrodilló en la hierba y dio un último beso al joven asesinado. Natas volvió a sentir esa furia en su interior, apretó los puños y cerró fuertemente la mandíbula. Capítulo 5. Oleadas de muerte. Casi no dio tiempo a que se calmasen las cosas, cuando Natas volvió a coger su cuchillo por la noche y rebanar el cuello de otro joven de la ciudad. Y así sucesivamente, a lo largo de 2 semanas. Se había puesto como una meta acabar con la vida de todos los hombres que intentasen quitarle lo que él más quería, a el ama. Sin duda, esta serie de asesinatos empezó a hacer mella en el pueblo y se condenó a personas injustamente por la muerte de los jóvenes, alegando rencillas del pasado, ajustes de cuentas o cualquier otro motivo. Pero los asesinatos no cesaban y el pueblo no entendía qué estaba pasando. Nadie parecía culpable, nadie tenía un motivo aparente, y la única relación que tenían los jóvenes es que eran apuestos y rondaban la misma edad. Conforme pasaban los días y los asesinatos, la joven que había llegado a la ciudad para salvar al pueblo parecía que se estaba volviendo más débil y frágil, aunque no dejó de brindar a todo el mundo su amor, su ayuda y su trabajo. Obviamente las muertes le estaban afectando, y el pueblo se daba cuenta de ello. Tenían miedo de que se enfermase, o de que desapareciera y todo volviese a ser un caos. Natas empezó a tener remordimientos de conciencia por todo lo que estaba haciendo, así que decidió que la única manera que tenía de terminar con esto era declararle su amor a el ama. Lo iba a hacer, estaba decidido a ello. Al día siguiente fue a buscar a el ama. La encontró trabajando en las tareas de la reparación del arroyo. Obviamente no llevaba ese vestido con el que apareció el primer día, sino ropa vulgar, pero en ella parecía como si esas ropas manchadas fueran tan bonitas como el vestido blanco de flores rojas. Se acercó a ella, con un ramo de 3 rosas blancas, detrás de su espalda. Unos niños jugaban cerca de la joven. Natas llamó a el ama por su nombre, y ésta se giró y lo miró con aquella mirada que le dedicó el primer día y que siempre mostraba. Le entregó las rosas con una mano temblorosa, y mientras él esperaba la reacción de que el ama volviera a besarle, ella se limitó a hacer un gesto de agradecimiento. Se volvió hacia los 3 niños que jugaban cerca y le dio a cada uno una rosa.
Los niños se lo tomaron como un juego, así que empezaron a correr con las rosas en la mano, jugando con ellas, como si fuesen pájaros de color blanco que revoloteaban alrededor de el ama. Empezaron a caerse los pétalos al suelo mientras los niños y el ama reían alegres. Fueron pisados y hundidos en el fango que todavía quedaba en el arroyo, y Natas se puso tan alterado y cabreado que salió corriendo hacia su casa. A la mañana siguiente aparecieron 3 niños muertos en sus camas, con el cuello rebanado. Capítulo 6. Culpable. No tardó en presentarse en casa de Natas casi todo el pueblo buscando venganza, buscando justicia por todos los asesinatos cometidos. Y es que, el día anterior, cuando le dio las 3 rosas blancas a el ama, no era el único que andaba por la zona, aparte de los 3 niños que luego asesinaría. Varias personas estaban cerca en aquel momento, viendo cómo Natas salía corriendo hacia su casa con cara de furia, porque los niños habían destrozado el regalo que había hecho a el ama. No hizo falta mucho para que el rumor de que el posible culpable tanto de los asesinatos de los 3 niños como de los 12 jóvenes fuese Natas. Sacaron a rastras al joven de su casa, mientras intentaba zafarse de la muchedumbre sin mucho éxito. Le quitaron la ropa, lo tiraron al suelo, le ataron las manos a una larga cuerda de la que tiraban los grandes bueyes conducidos por un hombre anciano. Lo llevaron hasta la plaza donde sería juzgado, dándole azotes, tirándole piedras e insultos por doquier. Lo único que podía hacer Natas era gritar y sollozar. Decía que él no había sido, que él no era el culpable. Suplicaba por su vida, ya que sabía lo que le esperaba. En el fondo, su vida le daba igual. Muerto o vivo, lo que él quería era estar con el ama. La buscaba con la mirada entre los rostros de la gente, gritaba su nombre, pero ella no estaba. Una mujer le gritó que el ama no iba a venir, que estaba enferma por su culpa. Las muertes que has traído han hecho que ella enferme y no pueda moverse de su cama, asqueroso demonio. Natas empezó a sollozar, le faltaron las fuerzas y se derrumbó. De repente, él no escuchaba más que su llanto, a pesar de tener a su alrededor a todo un pueblo gritándole. Un latigazo en el costado lo trajo de vuelta a la realidad. Los bueyes siguieron tirando hasta que llegó a la plaza del pueblo. Habían preparado una gran pila de madera con un poste en medio. Lo ataron de pies y manos al poste, mientras la gente le gritaba: «Vete al infierno, no mereces la vida, culpable». Ensangrentado, exhausto, desnudo, atado a un poste y rodeado de troncos de madera, sabía perfectamente lo que le iba a suceder. De repente, 15 personas con antorchas en la mano salieron de diferentes puntos del círculo que rodeaba la pila de madera. Sabía quiénes eran. Eran los padres y madres de las personas que había matado. Todos ellos lo miraban con un odio increíble. Se reflejaban en cada uno de sus rostros las llamas de las antorchas que acabarían con su vida. Estaban serios, inmóviles, esperando a que el pueblo terminase de maldecir sus pecados. El gentío empezó a callarse. Tenían ganas de ver arder a aquel bastardo, la persona que no solo había quitado la vida a tantos jóvenes y niños, sino que con sus actos había afectado a el ama, hasta tal punto de hacerla enfermar. La persona que los había salvado de todo el horror sufrido hasta hacía poco tiempo. Las antorchas empezaron a acercarse lentamente hacia la hoguera. Cada vez quedaba menos para que la más pequeña llama prendiera la vida de Natas. Este empezó a gritar de nuevo, viendo que aquello iba a terminar de la manera que imaginaba sí o sí. Así que esta vez les contó a todo el pueblo cómo y por qué había matado a todas esas personas, que lo único que quería era a el ama, a su amor, y que no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Se había vuelto loco, sus ojos estaban casi saliendo de sus cuencas, las venas hinchadas, y lo único que gritaba ahora era: «Vivo o muerto, el ama será mía. Su amor será mío, sus labios, sus ojos, sus manos, su alma será mía». Las antorchas llegaron al encuentro de las ramas y todas se dispusieron a colorear la plaza como si del infierno se tratara.
Pero justo antes de que todo comenzase a arder, apareció el ama entre la multitud, con una cara pálida y enfermiza, cansada y sin la sonrisa que le caracterizaba. Su rostro no emanaba más que pesadumbre. Cada paso que daba hacia el centro de la hoguera parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Se hizo el silencio. Las antorchas pausaron su macabro recorrido y todo el mundo contempló la escena. El ama se situó enfrente de Natas. Este se había quedado inmóvil al verla aparecer. La joven se paró a muy poca distancia de él y permaneció allí mirándolo durante lo que pareció una eternidad. Su mirada no era como la de toda la demás gente. Era una mirada que denotaba pena y lástima. De repente, ella posó sus manos en la cara mayugada de Natas. Este se volvió a estremecer como la primera y única vez que ella lo había tocado. El ama volvió a besar a Natas, esta vez en los labios. Fue un beso largo, de despedida. El ama se separó de él y pudo ver cómo las lágrimas caían por su blanca tez. Se dio la vuelta y se fue por donde había venido, mientras la gente se apartaba a su paso. Las antorchas terminaron su mortífero recorrido. Las ramas empezaron a arder y el pueblo entero pudo ver cómo era la puerta del infierno. Gritos desgarradores, llamas que devoran todo a su paso, olor a chamuscado y muerte. Capítulo 7. El trato. Me da igual morir, mi vida ha sido siempre un infierno. La vida solo tiene sentido al lado de el ama, y está claro que nunca la podré conseguir. ¿Cómo va a querer a una persona como yo? ¿Cómo alguien tan bueno se fijaría en un asesino de jóvenes y niños? Si al menos ella supiera que todo lo que hice lo hice por ella, por su amor, por sus besos y sus caricias. ¿Qué me dirías si te ofrezco lo que tanto anhelas? Te diría que es imposible de conseguir, que no desperdicies tu tiempo en ello. Te equivocas, inmundo charlatán, me subestimas, y no deberías. Eres tan patético como todos, incluso más. Pero voy a ofrecerte un trato. Si tanto anhelas el amor de esa joven, no tendrás duda en aceptarlo. No entiendo cómo sabes lo que realmente anhelo. Tampoco sé quién eres, pero ahora mismo tus palabras suenan como un canto angelical para mis oídos, aunque tu voz sea ronca como una cascada de piedras. No tengo nada que ofrecerte a cambio. Sin embargo, estaré dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Por supuesto que lo harás. A partir de ahora, tanto tu alma como tu amor me pertenecerán. En pocas palabras, obedecerás a cualquier cosa que te mande. No sentirás nada por nadie, solo devoción por mí y serás mi marioneta. Creo que no estoy en condiciones de negociar contigo. Ahora mismo ya no soy nada ni nadie, más que cenizas y recuerdos. Déjame volver, dame lo que más anhelo y yo te daré lo que me pides. Así sea, Natas, vuelvo a por lo que tanto anhelas, pero no olvides nuestro trato. Capítulo 8. Vacío. De repente Natas despertó con la boca seca, con un calor sofocante, y pensando en el sueño tan extraño que había tenido. ¿Qué pasó ayer? No recordaba nada, pero esto no era lo más extraño. ¿Qué iba a hacer ahora? Se sentía libre de cualquier atadura, sin ninguna responsabilidad. En cierto modo, vacío. De repente apareció el ama por la puerta de su casa. Lo miró como si desde hace mucho tiempo que no lo veía. Se lanzó a su cuello y empezó a besarle. Natas se quedó tan extrañado por la reacción de la joven que ni se movió. A ella no pareció importarle, porque siguió con lo que tenía entre manos. No solo la notaba diferente, sino que también su aspecto era distinto. Sus ojos no tenían esa luz, ahora estaban apagados, su cabello estaba destartalado y sus ropas sucias. Pero lo que más le llamaba la atención era que no sentía nada. Quizás era porque no recordaba cuánto habían cambiado las cosas. Capítulo 9. Raíces. Natas salió de su casa dejando el ama dormida en su cama. Sin duda, lo que vio nada más salir fue lo que menos esperaba en ese momento.
El pueblo volvía a estar sumido en un completo caos de muerte, enfermedades, hambre y podredumbre. Le pareció extraño, ya que sus recuerdos le decían que era así como estaba el pueblo antes de la llegada de El Ama, pero que ella había sido la que había cambiado la suerte del pueblo y sus habitantes. No entendía cómo en tan poco tiempo todo había vuelto a convertirse en caos. Se paseó por la ciudad. Encontró a gente moribunda tirada en la calle, niños desnutridos que le pedían algo que llevarse al estómago. Un olor a putrefacción inundaba el ambiente. Se sentía cómodo. Le provocaba gracia ver a su pueblo en esta situación. Ahora sí recordaba lo que había sucedido ayer, cómo el pueblo entero lo había arrastrado, golpeado, insultado y quemado vivo por sus crímenes. Pensaba, se lo tienen merecido por lo que me hicieron. Ahora yo tengo lo que quería. Un anciano se le acercó mendigando una limosna. Le seguía. No paraba de repetirle que, por favor, salvase su vida, que haría cualquier cosa por ello. Ayúdame, por favor. Solo tú puedes hacerlo. Te lo suplico. Llévame contigo. Sálvame y te daré todo lo que requieras de mí. Natas no pudo aguantar más aquellas súplicas del anciano. Sintió como su ira crecía en su interior y como un vómito en ascenso por la garganta brotaron de su boca unas palabras que no pensó. Su voz era ronca, sobrenatural. No hay nada que puedas ofrecerme, asqueroso anciano. Tu vida no vale nada, no vales nada, no sirves para nada, al igual que toda esta gente asquerosa. Natas golpeó al anciano con una violencia extrema. Le dio una patada que hizo que el pobre hombre saliera volando y se estrellara contra las tablas de madera de la entrada de una casa. El anciano se golpeó fuertemente la cabeza y murió. Tenía en el vientre una herida profunda, grande y calcinada, allí donde el pie de Natas lo había golpeado.